Hola, ¿qué tal amigos y hermanos en Cristo? Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde, día o noche, donde ustedes se encuentren. Soy Gaby Bravo de ANE, Ciudad de México, y les doy la más cordial de las bienvenidas a este tu programa, ¿Quién como Dios? Un programa de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, guiada por nuestro pastor, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, y nuestra hermana Rita Torres. En su nombre agradecemos a todos los que amablemente se conectan a esta transmisión en vivo, así como a nuestros hermanos de la estación de radio Caminando con María Radio, que también se están enlazando. Y bueno, el día de hoy les voy a compartir sobre un tema muy interesante, importante, que es la fuerza de voluntad. Esta gran fuerza que puede ser o un gran aliado tuyo para que puedas verdaderamente lograr todos esos planes, todos esos anhelos que tú quieres, o también puede ser un gran saboteador de que no te deja hacer lo que tú quieres. Así que, bueno, vamos a iniciar. Comparte este programa, apóyanos a llegar a más personas, a más hogares, dale like y bueno, el Señor sabe lo que cada uno de nuestros corazones necesita y se vale también de estos programas para que una palabrita te puede motivar, te puede animar. Así que comparte y vamos a iniciar con esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santísima Trinidad, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por el don de la vida, por todo lo que nos das. Te pedimos derrames tus bendiciones en este programa. Llena de paz y de alegría nuestra alma, al sabernos muy amados de ti. Renueva nuestros corazones. Escúchanos, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestras alegrías y tristezas. Todo lo ponemos en las manos benditas de tu muy amada Madre, para que te sean presentadas y se haga según tu voluntad, invocando tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Pues hermanos, hoy vamos a comentarles sobre la fuerza de voluntad. Esa capacidad que tenemos y que si nos esforzamos, podemos alcanzar muchas cosas de lo que queremos tener en esos éxitos, en esas alegrías, en esas cosas que nos apasionan y que de conseguirla seguramente pensarás que vas a ser muy feliz o pensarás algo que te mueve a hacer eso que quieres. Sin embargo, también esa falta de perseverancia lo que nos hace es llevarnos a la frustración, tal vez a la tristeza, y por eso decimos que también puede ser un saboteador cuando no lo sabemos pedir y cuando no lo sabemos trabajar, porque muchas veces precisamente por la falta de perseverancia no alcanzamos esos logros, esos éxitos que queremos, pero también es muy importante que podamos ir evaluando qué es lo que queremos alcanzar y qué es lo que queremos lograr. Porque si no son verdaderamente algo que nosotros anhelemos, seguramente por eso se quedan truncados, porque en el proceso, en el camino de nuestro diario vivir, se atravesarán cosas más importantes, más urgentes. Así que algo interesante es
que puedas entender y programarte principalmente para aquello que quieras alcanzar a través de una planeación o una programación, pero sobre todo a la luz del Espíritu Santo, que son los puntos que te voy a ir compartiendo en este programa y que son 6 y que vamos a ir caminando con ellos, porque entonces lo primero que tendríamos que hacer es precisamente hacernos 3 preguntas. Primero, ¿qué quiero hacer? Cuando es inicio de años, muchos decimos queremos ir al gimnasio, queremos bajar de peso, queremos cambiar de trabajo, queremos puntos suspensivos. ¿Qué quieres hacer? Primero, ¿qué es lo que quieres alcanzar? Segundo, ¿para qué lo quiero lograr? ¿Te vas a dedicar a ahorrar? ¿Para qué? Cuando tú tienes muy bien en tu mente y en tu corazón lo que quieres llegar a alcanzar para algo importante en tu vida que te va a dar una satisfacción, un gozo, es cuando también nuestro cerebro se activa para ayudarnos a trabajar en eso. Si quieres ahorrar para irte quizás de vacaciones, pues entonces en esa programación neurolingüística que hoy nos dicen las neurociencias, pues también el cerebro le empiezas a mandar ciertos indicadores para no gastar más de lo que tienes o no tienes. Pero ya va encauzado. Entonces, ¿para qué lo quiero hacer? Voy a empezar a hacer ejercicio para tener una mayor salud. Voy a cambiar de trabajo para estar más cerca de mi familia. Esos 2 objetivos van de la mano. Y un tercero bien importante, ¿con qué recursos cuento para poder lograrlo, para poder alcanzarlo? Así que son 3 preguntas que necesitamos tener muy claras para poder trabajar en esto. Y vamos a ir a una primera cita bíblica que nos da luces cuando lo leemos a la luz del Espíritu Santo. De hecho, toda la Sagrada Escritura nos inspira a ser mejores. Así que vamos a esta primera cita bíblica de Lucas 22:42. Y en esta cita, fíjate, nos dice, Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel para animarlo. Palabra del Señor. En esta primera cita bíblica nos dice cosas muy hermosas que tendríamos que empezar a discernir, que entre ellas es la oración. La oración en la que Jesús entra sabiendo lo que iba a hacer, para qué lo iba a hacer. Estábamos hablando de la salvación de cada uno de nosotros. Y en ese momento de angustiosa oración del Señor, porque nos dice las Sagradas Escrituras que Jesús entró en agonía, porque sabía lo que iba a hacer, todo el dolor que nosotros le estamos causando y todo lo que se iba a realizar después de ese momento, y que por eso él empezó a sudar gotas de sangre, por ese dolor de que a pesar de este sacrificio que él iba a hacer, muchos de nosotros no íbamos a cambiar y no lo íbamos a voltear a ver y no lo íbamos a reconocer como el Dios Todopoderoso. Y entonces aquí nos habla de 3 puntos bien importantes. Primero, la oración, porque le incluso cuando entra a Getsemaní le dice a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Y nuestro Señor se aleja para iniciar esa oración ferviente a Dios Padre y nos está dejando una encomienda. Primero, Jesús es acompañado a ese momento por sus discípulos y les pide que oren para no caer en tentación. Muchos de los objetivos o metas o algo que tú quieres alcanzar seguramente no lo puedes lograr porque no haces oración y te gana la tentación.
Por eso la importancia de la oración. El otro punto es poner en las manos de Dios todo, porque el Señor le dijo, Señor, si puedes, que no pueda beber de esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pones eso en las manos de Dios. ¿Cuáles son tus planes, hermano? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus necesidades? Cuando nos ponemos objetivos que no son trascendentes, te comentaba que terminamos por abandonarlos o porque no los ponemos en las manos de Dios. Si tú estás trabajando y quieres una mejor casa y quieres adquirir algún bien, ponlo en las manos de Dios, ofréceselo y pídele la ayuda a través de la oración. Incluso si tu hijo está por irse a la universidad, también pídele una buena universidad, que esté rodeado de buenos amigos, que pueda él tener un lugar propio cercano a su escuela. Si te gustaría, si eres soltero y a lo mejor también anhelas un novio, una novia, pídesela a Jesús. Pide la intercesión de la Santísima Virgen María para que Él te la conceda. Fíjate, aquí ya estás teniendo algunos objetivos, algunas metas, algunos anhelos que tú quisieras para que eso que tú quieres ponérselo en las manos de Dios. Cuando recibas tu dinero, también ofréceselo, dale las gracias por ese bien que te está dando. Y en oración nosotros podemos pedir, clamar, solicitar su ayuda. Era lo que estaba haciendo Jesús en ese gran momento que era estarse preparando en esa pasión dolorosa que él tuvo. Era algo sumamente trascendental. En cambio, lo que quieres tú o quiero yo, pues seguramente serán algunas cosas que quisiéramos. Sin embargo, él que iba a realizar esta acción se ponía en oración y le decía a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Así que estos planes, cualquiera que ellos sean, de verdad que nuestro Señor Jesucristo nos escucha y nos ayuda. Nos abre puertas para facilitarnos lo que queremos, pero también nos la cierra cuando no es para la salvación de nuestras almas. Y cualquier cosa que tú quieras, pídesela, ofrécesela, por mínima que sea. El Señor nos dice, vengan al sagrario, ¿no? Ahí está nuestro Señor vivo, presente, en su cuerpo, alma, sangre y divinidad, para que vayamos a platicarle nuestros planes y nuestros anhelos. Él ahí nos espera y como un Padre amoroso nos escucha y nos lo concede cuando ve esa recta intención del corazón. Y el tercer punto, que es muy importante, dice en la cita bíblica que entonces se le apareció un ángel para animarlo. Entonces aquí el tercer punto es que tú también te rodees de ángeles, rodéate de personas que te apoyen en ese proyecto que quieres realizar, en esos planes que quieres hacer. Cuando nosotros queremos crecer en una santidad, pues regularmente nos reunimos en algunos lugares en la propia iglesia para poder leer la escritura, para meditarla, en estas casitas de oración que es el ANE, el Apostolado de la Nueva Evangelización, donde por lo menos nos reunimos una sola vez, una vez a la semana, para poder rezar el Santo Rosario, para compartirnos nuestras anhelos y también aquellas preocupaciones cuando nos dicen que el hijo anda mal, que el esposo tal, que el trabajo, que todo eso, cuando nosotros lo compartimos en una comunidad donde estamos trabajando para el Señor con los mismos objetivos, esta comunidad nos ayuda en la oración, nos fortalece y nos da ánimo. Esos son los ángeles que nosotros necesitamos elegir para este caminar, que nos acompañen, que nos animen, que nos fortalezcan. Incluso queremos rezar el rosario y nos da sueño, nos da flojera, se nos atraviesa algo. Cuando hay un grupo de personas también haciendo oración por tus intenciones, por las mías, se nos va fortaleciendo esa voluntad y decir, no, sí, sí voy. Y te vas programando, porque sabes que esa reunión es en un día específico en la semana a una hora específica. Te empiezas a programar para que no puedas dejar de ir a ese lugar
donde te llena y te fortalece. Así que rodéate de ángeles, rodéate de personas que puedan ser cercanas a esos mismos objetivos que tú quieres hacer, que te impulsen y que te ayuden. Ahora vamos a pasar a esta otra diapositiva en la que nos dice San Agustín, la oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Fíjate también, esto es maravilloso porque San Agustín, siendo un hombre tan preparado, tan ilustre, con una retórica que además era abogado y demás, él se da cuenta que solamente puede tener ese contacto con Dios tan profundo a través de la oración y que Dios tiene sed de nosotros porque nosotros tenemos sed de Él. Y en esa sed es cuando buscamos a Dios para cualquiera de nuestros planes. Entonces la oración es ir a buscar a Jesús de entrada. Yo te voy a buscar, Señor, y te alabo, te bendigo, te doy gracias por todas las cosas que me das, por todas las bendiciones y también por lo que no me das, porque Dios sabe realmente lo que nos hace bien o lo que nos puede dañar, el alma, el espíritu, la familia. Y en esa oración nosotros también clamamos a Dios para pedirle su ayuda, para pedirle esa fortaleza, para poner en esa oración tus planes, tus proyectos, tus anhelos. Dile lo que tú quieras, dile lo que necesitas. Y el Señor, para empezar, te da una paz que te das cuenta que estás en contacto con ese Creador que tanto nos ama y que Él tiene sed de nosotros. Por eso es tan importante la oración. Y hay otra cita bíblica que te quiero pedir que después la busques con más calma, que la medites. Y nos vamos a Juan 4, versículo del 7 al 31, donde nos habla de la mujer del pozo. Y me voy a este pequeño pedacito que nos dice, Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, serías tú la que me pedirías de beber y yo te daría agua viva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta cita bíblica recordaremos que nuestro Señor Jesucristo va al pozo y se encuentra con esta mujer al mediodía con un calor sumamente terrible en esos desiertos y que las mujeres generalmente iban por la mañana a sacar agua para todas sus necesidades. Esta mujer, pues bueno, no era una persona tan querida en el pueblo por una vida un poco equivocada que tenía por allá, disoluta. Entonces, ella iba al mediodía, cuando ya no había nadie en el pozo, cuando ya las mujeres estaban en su casa para no recibir esas murmuraciones, esas críticas, esos malos comentarios. Va al mediodía con un sol tremendo, pero prefiere hacer ese sacrificio con tal de no ver a las demás. Entonces se encuentra con Jesús y Jesús le pide agua y le dice, ¿cómo tú, un judío, me pides agua a mí, a una mujer? Por eso le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, serías tú la que me pedirías de beber y yo te daría agua viva. Hermano, esta es parte de la oración. Cuando tú tienes sed de algo, generalmente queremos trabajar con nuestras propias fuerzas para poder tener eso que nosotros queremos. Cambia totalmente cuando en esa sed que tenemos buscamos a Dios, para que esa sed del Espíritu sea calmada por nuestro Señor, sea satisfecha y que Él nos da esa agua viva que está diciendo.
Cuando nosotros tenemos sed, generalmente vamos, tomamos un vaso de agua y a lo mejor le ponemos hielitos o limón y al estarla tomando sentimos refrescar nuestro cuerpo y es muy agradable. Sin embargo, cuando es esa sed del espíritu, porque tú tienes esa necesidad de buscar al Padre, porque nosotros somos criaturas de Él muy amadas y los que somos bautizados somos hijos y herederos del reino. En esa sed que nosotros tenemos, buscamos a Dios. Por eso nos dice, si tú me lo pides, yo te daría de beber esa agua viva, viva de amor, viva de fe, de esperanza, de caridad. Y eso lo encontramos en la oración. Cuando nosotros ponemos esos planes a nuestro Señor, cualquiera que tú tengas en las manos de Dios, Él nos ayuda si es para salvación de nosotros. Cuando estás incluso, fíjate, en una enfermedad, en una situación ahora que está tan de moda esto de la resistencia a la insulina, que la diabetes lamentablemente, digo, es una enfermedad desde hace muchos años, pero hoy en día el mercado nos ofrece tantos productos para llenarnos de tanto azúcar, sabiendo que nos daña nuestro cuerpo y que a veces no eres capaz ni siquiera de dejar esos dulces. Cuando le pides a Dios esa fuerza de voluntad para poder contenerte, para poder tener una mejor salud también para ofrecérsela a Dios, el Señor nos ayuda. Cuando ve la recta intención del corazón que tú tienes. Asimismo, si quieres un trabajo, de la misma manera si quieres tener una mejor calidad de vida, porque todo es gracia y todo nos los da el Señor cuando nos acercamos a Él en la oración, sabiendo a quién se lo estoy pidiendo y también apoyado en ángeles de nuestro alrededor que nos ayuden, nos acompañen, nos fortalezcan y nos animen, que te lleven a eso que tú quieres lograr. Así que esto es importante y mira, ahora te voy a compartir esto, que es la libertad del hombre. La libertad del hombre nos dice que Dios ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que busque a su creador sin coacciones y adhiriéndose a él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. Esto es igualmente, qué importante. ¿Por qué? Porque nos decía San Irineo de León, el hombre es racional y por ello semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus propios actos. Y aquí lo que nos está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1730 es justamente eso. Dios nos creó con una dignidad de una persona que está dotada de iniciativa y del dominio de sus actos. Así que, hermano, tú tienes la iniciativa de hacer lo que quieres, cuando quieres, como quieres y de la manera que quieres. Y aquí nos dice, y del dominio de sus actos. Cuando ya vamos enlazando esto, vamos descubriendo esta libertad del hombre, que Dios deja al hombre en manos de su propia decisión para que busque a su creador sin coacciones. Dios no te está forzando para que vayas a verlo, para que le pidas, porque eres libre. Sin embargo, dentro de esa creación y de esa filiación que nosotros tenemos con Dios, por eso no tenemos esa calma, por eso tenemos esas desolaciones. Así que cuando lo buscamos y le ponemos en sus manos los planes que queremos, entonces ya cambia, porque ya no es mi voluntad, ya no es lo que yo quiero cuando yo quiero. Tenemos ese libre albedrío para equilibrar lo que sí es bueno y lo que no,
porque precisamente por eso nos está dotando de este dominio de los actos. Y por eso le pedimos a Dios que nos ayude para poder llegar libremente a elegir. Y con su ayuda, Él nos da la gracia para poder hacerlo. Así que ahora, en esta parte, te voy a compartir esta del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1734. Y el numeral 1734, ¿qué nos dice? La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien y la ascesis acreditan el dominio de la voluntad sobre sus propios actos. Esto nos lo da en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, aquí también es muy importante ir viendo, reconociendo que la libertad nos la da Dios. Y en esa libertad nosotros podemos elegir estos actos voluntarios que nosotros podemos hacer, lo que queramos hacer. Nosotros nos podemos programar para poder hacer algo y en esta capacidad de poder hacerlo, Él nos la da. Y entonces cuando yo me pongo objetivos, metas, algunos propósitos que quiero hacer, cuando realmente es para un progreso en mí, el Señor nos da esa gracia para continuar adelante. Por eso habla acerca de la progresión y del progreso en la virtud, dentro de esta libertad que nos la da precisamente para tener estos actos de voluntad que nosotros queremos hacer, que es la fuerza de voluntad en el progreso. ¿Por qué? Porque fíjate, la capacidad para esforzarte y alcanzar lo que deseas, tienes que ser consciente de estar rechazando lo que no te conviene, lo que es un placer inmediato. Si tú quieres tener ese buen trabajo, pues tienes que prepararte, tienes que ponerte esas metas a lo mejor pequeñas para poder seguirte capacitando, para hablar otro idioma, para hacer ejercicio, para alimentarte mejor. Esos son actos que tú tendrías que estar realizando para poder lograrlos porque te está dando la libertad de hacerlos o no hacerlos. Esa es la fuerza de la voluntad. Y aquí nos habla acerca del progreso en la virtud, que ya llevaríamos 4 con este. Primero, la oración, que es bien importante, poner todo en las manos de Dios, rodearte de amigos, de ángeles que te ayuden y te apoyen. Y ahorita estamos en el progreso de la virtud para que tú puedas ir progresando en esa virtud. ¿Y qué nos dice este progreso? Aquí te pongo en esta siguiente lámina lo que es la virtud y nos dice que es una gracia. La virtud es una gracia que el hombre debe trabajar con todas sus fuerzas sensibles y espirituales para tener una disposición habitual y firme para hacer el bien, lo mejor y lo correcto. La persona virtuosa no solo realiza actos buenos, sino da lo mejor de sí misma. Tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Entonces, dentro de esta libertad que nos da nuestro Señor, este libre albedrío que tú puedes elegir para hacer o no hacer las cosas, lo primero que te dice es tener esa virtud, ese proceso. Y la virtud es una gracia que te da el Señor para que puedas lograr lo que tú quieres hacer, pero es esa virtud que te la da en semilla para poder trabajarla con tus fuerzas sensibles y espirituales y pedirle en la oración al Señor que te ayude para tener esa disposición habitual y firme para poder hacer siempre el bien, lo mejor y lo correcto. Y ahí te ponía 3 imágenes de la Madre Teresa de Calcuta, del Papa Juan Pablo II
y de Carlos Acutis. Tres personajes sumamente trascendentales en la vida de todo ser humano, porque son personas sumamente conocidas, seas católico o no. Y en el caso de Santa Teresa de Calcuta, el Señor le puso esta parte que a todos nos pone de hacer el bien. Y Santa Teresa se dedicó a hacer el bien en aquellos más pobres de los pobres, como ella decía, a sanar sus heridas, a limpiar sus llagas. Incluso por ahí algún reportero le decía, Madre Teresa, esto yo no lo haría ni por $1,000,000, ¿no? Y le dijo la madre, yo tampoco, yo lo hago por amor a Dios. Ahí es donde tomas esa fuerza de voluntad para poder estar haciendo las cosas bien. Y estos eran objetivos sumamente grandes, trascendentales. La Madre Teresa de Calcuta fue fundadora de las Hermanas de la Caridad. Pero nuevamente, ella el primer punto era la oración. Sin la oración, ella misma decía, no somos nada. Tenemos que estar en la oración para llenarnos de Dios y poder salir a poder hacer ese bien, poder concluir o ir logrando estos objetivos y metas que te estás proponiendo. La oración es lo que nos lleva a ese éxito. Decía la Madre Teresa que también y las hermanas de la caridad, cuando ellas salían pues a evangelizar, que regresaban tan cansadas, dentro de su regla de vida ellas tenían por lo menos que hacer todos los días media hora de adoración ante el Santísimo, evidentemente para entregarle todo su trabajo y pedirle las fuerzas necesarias para continuar. Y cuando alguna hermana religiosa le decía, Madre, ¿me puedes permitir el día de hoy no hacer la oración? Estoy sumamente cansada. Y le decía, ¿qué tan cansada estás? Muy cansada. Bueno, entonces en lugar de media hora, tendrás que hacer una hora de oración, porque el único que te da la fuerza es nuestro Señor Jesucristo. Y en su presencia, estando en el sagrario, verdaderamente nos da esas consolaciones para poder continuar en ese trabajo, hermano, que tal vez tú si me escuchas y que estás haciendo turnos toda la noche, llega un momento en tu cansancio, en tu tristeza, en la desesperación, de que quisieras tal vez estar en tu casa, con tu familia, con tu esposa, disfrutando a tus hijos, tener un mejor sueño. Pídele un trabajo cerca de tu familia bien remunerado, que te dé la fuerza para que lo que estás haciendo lo hagas bien y lo mejor posible. El Señor siempre da bendiciones. Hoy que están tan de moda esto de los Juegos Olímpicos, pues seguramente todos aquellos medallistas que tienen y que quisieran lograr esa medalla de oro, deben de ser muy perseverantes, muy constantes en ese ejercitarse diario y continuo para poder llegar a las altas ligas, porque todo requiere un sacrificio, todo requiere una perseverancia. Cuando nosotros se la pedimos a nuestro Señor en oración, Él nos da esa consolación y esa fuerza para que al día siguiente nos podamos levantar con mucho ánimo, pero todo pidiéndoselo a Él. Aquí mismo les había puesto un poco de San Juan Pablo II en esa imagen. Nos decía su secretario particular en la biografía de San Juan Pablo, que él a veces terminaba tan cansado que lo último que hacía era ponerse en las manos de Dios y se iba a hacer oración, en adoración y agradecimiento. Y muchas veces pasaba toda la noche en oración y adoración. Llegaba el secretario en la mañana para decirle, para ayudarle a iniciar el día y la cama de San Juan Pablo II estaba hecha, que no había llegado a dormir. Lo buscaba y lo encontraba en el sagrario, postrado. Ahí descansaba San Juan Pablo II. Imagínate todas aquellas reuniones que tenía que tener con mandatarios, con presidentes, con cardenales, sacerdotes, las agendas públicas que tenía. ¿Y qué lo mantenía de pie? La oración. Ponerle en manos de Dios, en sus manos, todos estos planes. Todos aquellos con mandatarios que hablaban
aquel muro que en su momento tiraron y que él se lo ponía en las manos de Dios. Señor, ayúdame, ¿yo qué puedo hacer? Y eso lo dice San Juan Pablo en su biografía. Todo nos lleva a la oración. Cualquier objetivo que tú quieras alcanzar, hermano, ponlo en las manos de Dios para que Él te dé esa fuerza. Y por supuesto, nosotros tenemos que tener esa perseverancia para poder ir logrando, porque esto es lo que se refiere a esta cuarta que te estoy poniendo, que es la virtud que tenemos que trabajar como una gracia para poder hacerlo, porque solamente las personas virtuosas realizan estos actos verdaderamente pues trascendentales, ¿no? Sin embargo, esa virtud tú también la puedes conseguir. Así que vamos a esta otra parte que nos dice el Señor, el conocimiento del bien y el mal, porque acuérdate, en la diapositiva nos dice que la libertad del hombre es ser responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. Y nos pone los tres, el progreso en la virtud que te acabo de comentar y el siguiente es el conocimiento del bien y el mal. Hermanos, todos sabemos qué es el bien y el mal. Y hay una cita bíblica en Génesis 3:5 que dice, seréis como dioses. Y fue el argumento decisivo que utilizó el demonio para que el primer hombre cayera en la tentación. ¿Cuántos hombres hoy en día quieren ser como dioses? Haciendo actos que dañan la propia vida humana, haciendo leyes que dañan el ser, el espíritu y a la persona, porque quieren ser como dioses, quieren decidir quién puede nacer y quién no puede. En aquellas leyes que hoy en día también a través de las personas de la tercera edad les están dando la oportunidad, según ellos, de pasar a una vida mejor y sin sufrimiento. Quieren ser como dioses y quieren quitarles la vida cuando ellos deciden. Es el argumento decisivo que utilizó el demonio para que el primer hombre cayera en la tentación y que hoy en día muchos de los hombres siguen cayendo en esas tentaciones. En que si no eres lo que tú quieres ser, puedes cambiar en algo que no eres. Y hay otra parte en Filipenses 2:13 que nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Viene en Filipenses 2:13. Dios nos está inspirando constantemente el querer hacerlo y también nos dispone para ir conociendo el bien y el mal. Hermano, si un amigo entre comillas, te está invitando a que te vayas el viernes en la noche a ciertos lugares inapropiados, inmorales, donde tienes que cometer algunos actos faltando a tu hogar, a tu esposa y a tus hijos, por supuesto que sabes que eso no está bien, eso no es correcto. Esa es tu decisión si lo haces o no lo haces. Por eso nos dice Jesús en Filipenses, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De la misma manera que te inspira a que vayas con tu familia los domingos a esta misa de acción de gracias por la semana que va a iniciar, por la semana que concluyó. Te inspira a rezar el rosario. Cuando te estás disponiendo a rezarlo, te da sueño, te habla a la vecina, recibes una llamada, te da por procrastinar, ahora esta palabra tan común hoy en día, pero realmente es que te hace perder el tiempo en cosas que no valen la pena. Eso es el mal y esa es tu decisión. Por eso el Señor nos crea, sí, con libre albedrío, para que tú decidas y conoces el bien o el mal. Pero esa es una decisión. Cuando nosotros no nos estamos fortaleciendo en la oración y con un buen pensamiento de querer hacer lo bueno, lo mejor, es cuando empezamos a caer. Así que aquí vamos a ir a esta tercera parte, que es la ascesis, de la que nos habla en el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1734, nos dice que la ascesis son las reglas y prácticas encaminadas a la liberación del espíritu y el logro de la virtud.
Así que tenemos que tener ciertas reglas para poder llevarlas a la práctica. Esto nos va a llevar a una liberación. Y en el 1742 del Catecismo nos dice y habla de la libertad y de la gracia. La gracia de Cristo no se opone de ninguna manera a nuestra libertad cuando ésta corresponde al sentido de la verdad y del bien que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Fíjate qué bello. Él nos da la libertad. Y por supuesto, cuando tenemos esta gracia que Cristo nos está dando, Él no se pone a nuestra libertad. Por supuesto que nos las da. Él nos creó con ese libre albedrío, pero evidentemente nos va ayudando de tal manera de no perdernos, de no caer en cosas que no nos conviene, ni para el cuerpo ni para el espíritu. Mucha gente que, por ejemplo, fuma, bebe, o consume ciertas eh, toxinas que te dañan el cuerpo, esa es una decisión tuya. ¿Por qué te falta fuerza de voluntad? Nuevamente, venimos a esta parte del Génesis porque quieres ser como Dios. Al estar consumiendo este tipo de drogas, no quiero decir esa palabra, este, ¿qué pasa? Te daña el cuerpo, te daña el alma, y ahí es donde el enemigo se mete, pero Dios te está dando la capacidad de la libertad de elegir entre el bien y el mal, y ese mal te hace daño. Hay personas que han dejado de estos vicios y cuando les preguntas, oye, ¿cómo lo dejaste? Dejándolo, punto. No hay más, pidiéndole ayuda a nuestro Señor para que dentro de esta libertad nos haga hombres virtuosos y poder hacerlo. Lo haces y lo pides en esa oración y en una regla. Por eso nos dice que son reglas y prácticas encaminadas. Puedes empezar a programar también tu día. Puedes programarte aquellas comidas que te sanan, que te alimentan. Puedes programar aquellos momentos de oración con nuestro Señor, ya sea en la mañana o ya sea en la tarde. Puedes programar hacer ejercicio que tanto bien hace al cuerpo porque además oxigena tu cerebro y te da ánimo. Puedes programar tu día, tu hora para poder reunirte con amigos, afines a lograr tus propios objetivos en esos grupos de oración, en esos círculos de lectura de la Biblia, en aquellos retiros. ¿Cuántas cosas puedes hacer? Es una decisión que tú puedes tener, así que esta parte es sumamente importante. Entonces, de aquí vamos a pasar a esta otra cita que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1731 y que nos dice y habla acerca de la libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad, de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar por sí mismo acciones deliberadas por el libre arbitrio. Cada uno dispone de sí mismo. La libertad no la da el Señor. Así que cada uno disponemos. Y después nos sigue diciendo que la libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza. Nuevamente nos vuelve a invitar, la libertad es el poder y está radicado en la razón para que tú decidas si lo haces o no. En este razonamiento es sumamente importante porque Dios nos da ese intelecto, nos da la capacidad para entender el bien y el mal. Y cuando te haga falta esa fortaleza, pídesela a nuestro Señor en oración. Pide también ayuda entre esos ángeles que decía en la Sagrada Escritura que bajó un ángel a consolar a nuestro Señor. ¿Cuántas veces también nos encontramos desolados? Nos dice San Ignacio de Loyola que cuando tú tienes un plan y quieres hacerlo,
como que sacas ánimo y fuerzas de ti mismo y empiezas a hacerlo y tratas de lograrlo, pero llega un momento en que empiezas en esa tristeza que no te llena, si lo cumpliste o no lo cumpliste. Si lo cumpliste, bueno, puedes estar contento, pero luego vuelve a bajar y necesitas algo más. Y se le llaman desolaciones. Cuando lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo en el nombre de Dios, lo pones en la oración, el Señor te da esa gracia para poder lograrla, también tienes una alegría, una felicidad, un gozo de poder lograrlo. Y agradeces a Dios por eso que te permitió alcanzar. Y son unas consolaciones muy lindas cuando lo hacemos de la mano de Dios. Esta es la libertad, este es el libre albedrío que nuestro Señor pone en nuestra mente y en nuestro corazón para que nosotros podamos alcanzarlo. Y de aquí vamos a pasar a esta parte para ir concluyendo el programa, para ver estos 6 puntos que ya te fui diciendo a lo largo de estos minutos, para poder hacer entonces y alcanzar la fuerza de voluntad. Uno, la oración constante. Te comentaba que la Madre Teresa de Calcuta por lo menos hacía media hora todos los días. San Juan Pablo II se pasaba muchas horas ante el Santísimo. Cuando nosotros ponemos nuestro trabajo, nuestro día, iniciando con la oración y diciéndole, Señor, hoy tengo esa reunión tan complicada con estos compañeros de trabajo que qué difícil es, a cada uno lo pongo en tus manos, Señor. Que ellos me escuchen con tus oídos, que yo hable, Señor, tú habla a través de mis labios, que podamos llegar a acuerdos. Tú, hermano, ya le estás poniendo esa reunión de trabajo al Señor, ¿te das cuenta? Lo pones en sus manos. Si vas a presentar un examen muy difícil. Y también para agradecer, para honrarle, para darle las gracias por todo lo que nos ha apoyado. Ponerlo en las manos de Dios, rodearte de esos ángeles, de buenos compañeros de trabajo, de buenas amistades. Elige. Por ahí hay alguna cita que había leído que dice que podemos ser conocidos de todos, amigos de pocos y cómplices de nadie, porque ellos son los que te llevan a vicios. Rodéate de buenas personas que te ayuden y que te motiven a poder alcanzar esos objetivos, metas que tú quieres. El otro es el progreso en la virtud. Tienes que trabajar en buscar esa gracia, en buscar a través de la oración y de tu perseverancia, poder ir lograr esos pequeños metas. No te impongas a lo mejor cosas que quieras tú pensar de aquí a 3 años. Empiézalo a buscar a lo mejor hoy, dicen por ahí, solo por hoy, Señor, ayúdame. El conocimiento del bien y del mal. Nuestro Señor nos ha dotado de ese libre albedrío para que conozcamos y podamos distinguir entre un bien y el mal para que siempre optemos por el mayor bien. La ascesis que nos habla justamente de estas reglas, de estos planes que nosotros podemos tener. Inclusive puedes planear el menú de la comida de mañana o muy temprano por la mañana para que puedas ir a tener lo que necesites. Puedes planear qué vestir, cuánta gente pierde tanto tiempo en estar viendo qué se va a poner. ¿Te das cuenta que son cosas tan pequeñitas, tan sencillas, tan intrascendentes, pero que te ocupan tiempo, que te estresan, que te dan ansiedad y que te hace perder mucho tiempo? El estarnos metiendo tanto tiempo en las redes sociales. Tienes que empezar a tener esas reglas para que puedas empezar a practicarlas. Y por supuesto, ¿vas a rezar el Santo Rosario? Ponte un horario de preferencia. Invita a tu familia para que lo hagan conjuntamente. La familia que reza unida permanece unida. Rodéate de esas personas para que podamos facilitarnos el camino. Y por supuesto, pedir ayuda a la Santísima Virgen María, a la Madre de Dios y Madre mía, por herencia divina, Madre tuya. Cuando nosotros le pedimos, la Santísima Virgen viene, nos ayuda, nos fortalece. Pon todos esos planes en las manos de Mamita María para que a través de ella se perfeccionen, se multipliquen, sean presentadas ante el trono de la divina justicia
y regresen en bendiciones para ti. Así que hermanos, estamos terminando el programa. Acuérdate de estos 6 puntos y bueno, vamos a terminar con una Ave María a la Santísima Virgen María para que nos siga cuidando, protegiendo, que ella ore también por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A ti acudo, oh Virgen Santísima, a fin de que me alcancen la gracia de hacer esta oración bien y que dé mucho fruto. Hermanos, si Dios lo permite, nos vemos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde. Recibe muchas bendiciones. Pongo tus intenciones en oración y decimos San Miguel Arcángel, con la luz de Dios, ilumínanos, con tus alas, protégenos y con tu espada, defiéndenos. Amén.